saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Queremos, como siempre, darle gracias a Dios por la vida y por la salud. A veces nosotros somos desagradecidos, a veces nosotros vivimos amargados y no nos damos cuenta que lo tenemos todo, porque cuando tenemos la salud tenemos todo. Eso nos venimos a dar cuenta cuando de pronto nos duele algo y vamos al médico y nos dice, no, usted tiene una enfermedad. Ahí es cuando empezamos a valorar. Creemos que no es necesario esperar. Es importante valorar nuestra salud y darle gracias a Dios todos los días, pero igual a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tenemos que siempre cuidar nuestra salud con una alimentación sana, con unos comportamientos sanos, ¿sí? Con una actitud deportiva, con una actitud de alegría siempre en nuestros corazones. Entonces le damos gracias a Dios por permitirnos tener la salud. Igualmente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en este hermoso programa. Quiero ser un pibal, es decir, quiero ser una persona con principios y valores fortalecidos. ¿Qué le está pasando a la sociedad hoy? ¿Qué le está pasando a nuestro Colombia hoy? Que sacamos los principios y valores de los hogares, sacamos los principios y valores de los colegios, de las escuelas, de las universidades, y creemos que lo que importa es aprender matemáticas, aprender física, aprender medicina, sin darle importancia a los principios y valores. Es decir, a que debo ser una persona honesta, transparente, ética, responsable, cumplidora, obediente. Todos esos principios y valores que antes nos enseñaban y que por eso nuestros antepasados, nuestros padres, vivían en unos hogares diferentes. Hoy ni siquiera hay hogares, porque ya no tenemos el respeto de ese principio de construir hogares sólidos, hogares bien construidos, hogares en Dios. Pero lo importante es que nos estamos dando cuenta y lo importante es que reflexionemos y trabajemos, sigamos trabajando por ser personas de principios y valores. Nosotros, usted que me está viendo, yo, que seamos personas de principios y valores. Si queremos que el mundo cambie, quien debe cambiar soy yo, primero que todo. A veces, por ejemplo, hablamos de la corrupción en este país de Colombia, que los políticos son corruptos, que allá son corruptos, y no nos damos cuenta cómo está actuando nuestro hogar, qué está pasando en nuestro hogar. Por eso nuestra frase institucional, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Será que la corrupción está allá o la corrupción se está germinando en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras casas donde decimos, vaya, quítele que eso no pasa nada, no le pague que eso no pasa nada, pida prestado y no pague que eso no pasa nada, péguele que eso no pasa nada, grítelo que no pasa nada, maltrate que no pasa nada? Es una gran pregunta. ¿Dónde se está germinando hoy en día la corrupción? En cada una de nuestras casas. Hoy mandan los hijos, hemos permitido que manden los hijos. Le dice el esposo a la esposa, pregúntele al niño qué quiere. O sea, no somos nosotros quienes con nuestro sudor y esfuerzo decimos, hemos conseguido esta agua de panela y este pedazo de pan para comer, sino le preguntamos qué quiere. Entonces el niño dice, yo quiero tal cosa. Entonces nosotros no tenemos para eso, entonces hacemos lo que sea, prestamos para darle al niño porque el niño es el que manda. Entonces ese es el propósito de este programa, ser pibales, ser personas fortalecidas en principios y valores. Esto no le gusta en los colegios a los profesores, en el SENA no le gusta a los instructores que se les diga que hablemos de principios y valores cuando el SENA está cimentado, creado en una formación integral, en el ser y en el hacer. En las universidades menos les gusta. En la universidad les gusta que se hable de física, que se hable de derecho, que se hable de pruebas, que se hable de cosas técnicas, pero que hablemos de principios y valores no nos gusta. Y menos nos gusta en nuestras casas. Ay, a mí no me joda, es la frase que usamos. Y eso es lo que está pasando. Estamos germinando entre todos semilla mala, semilla que no respeta, semilla que no valora, semilla que no es fiel.
semilla que quita, bueno, tantas cosas, pero queremos es hablar de cosas positivas y buscar, como siempre con este programa, cosas positivas, que fortalezcamos nuestros principios y valores. Y que así como San Vicente de Chucurí es ese primer municipio ejemplo en el tema de los residuos sólidos, que siempre lo decimos aquí, porque en nuestras casas separamos en la fuente el reciclaje, los inertes, y todos los residuos sólidos los separamos de una manera organizada, pues también queremos trabajarle. Fácil no es, pero queremos trabajarle a que seamos personas fortalecidas en principios y valores, a que, como lo dice la Biblia, no necesitamos jamás jurar por Dios ni por nadie. Jesús nos lo enseña. Si usted dice sí, que sea sí. Si dice no, pues que sea no. Entonces, bienvenidos y gracias a Dios por esta oportunidad. En este mes de marzo, estamos en tiempo de cuaresma, en tiempo de reflexión, en tiempo de ayuno, en tiempo de oración, en tiempo de limosna, de misericordia, pues que se nos note, que hagamos un esfuercito por ayudar a los demás, y no es necesariamente con temas económicos, también puede ser con una palabra, con una voz de aliento. Escuchemos a las personas, escuchémoslos. Muchas personas van en alguna oportunidad o en oportunidades a alguna oficina a solicitar un servicio, y resulta que ese servicio o esa diligencia que la persona necesita que se le haga, no se le puede hacer porque falta hacer un trámite anterior, pero a la persona se le explica en buenos términos, la persona entiende y sale feliz. O sea, no se le hizo nada, pero salió feliz. Entonces, eso también es la forma de ser uno misericordioso. En este mes de marzo estamos hablando de un valor, de un principio importantísimo, y que si es difícil hablar de principios y valores, este es uno de esos, como diríamos en Santander, berracos, arrecho para cumplir, y es el perdón. Porque nosotros hablamos de perdón o predicamos pero no aplicamos. Y todos conocemos la oración del Padre Nuestro, nos la han enseñado, muchos la rezamos todos los días, y todos los días ofendemos a Dios con esa oración. Todos los días ofendemos a Dios con esa oración. Entonces usted que me está mirando dice, este está loco, ¿cómo le ocurre decir que yo cuando rezo el Padre Nuestro ofendo a Dios? Pues vamos a ver por qué. Porque yo le digo a Dios, Padre, perdóname mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Y si yo me detengo ahí a revisar si es cierto que yo perdono a los que me ofenden, voy a encontrar que tengo una cantidad de situaciones ahí organizaditas desde hace muchos años, donde yo no me hablo con este por tal cosa, donde a este no lo miro por tal cosa, donde este tal cosa, hasta en la familia. Nosotros tenemos organizadito cada uno de esos resentimientos, odios, que hemos permitido que se germine el odio en nuestro corazón, y ahí los tenemos. Entonces ofendemos a Dios porque Dios sí nos perdona. Así yo no perdone, Dios sí me perdona. Yo le digo, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Ahí Dios me perdona. Yo estoy perdonado por Dios. Y no me doy cuenta que aparte de ofenderlo, me estoy generando un daño, una tragedia interior. Porque recordemos que lo dijimos, ¿qué es el odio? Es permitir el rencor, es permitir que el odio germine en mi corazón por cosas insignificantes, por cosas que no valen la pena. Hemos hablado de dos niveles de perdón, y el primer nivel es sanar el resentimiento de rencor que se puede tener hacia Dios, que lo decíamos que era como difícil hasta leerlo. ¿Cómo así que temor, rencor y resentimiento hacia Dios? Claro, ahí de una manera muy equivocada nosotros vivimos con resentimiento con Dios. Dios me quitó a mi mamá, cuando debo decir, Dios creó una mujer que a través de esa mujer me dio la vida. Gracias Dios, gracias mamá. Se fue porque todos nos tenemos que ir, pero no llenarme de odio y resentimiento contra Dios. Dios me hizo perder a mí en las elecciones y yo le aposté a tal candidato y perdimos, y resulta que no. Por algo ocurren las cosas. Si usted se quemó, si usted perdió, es porque Dios lo va a proteger de cosas terribles, lo va a proteger de dañar su hogar, lo va a proteger de ir a la cárcel, lo va a proteger de la muerte.
Entonces ese primer nivel es sanar ese resentimiento contra Dios y tener presente que Dios siempre de un mal saca un bien mejor. Eso es el primer nivel. Segundo nivel es perdonar al prójimo. Decíamos que Dios, a Jesús le preguntaban que cuáles eran los mandamientos y Jesús resume los mandamientos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Mandato divino, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué hacemos? Odiamos al prójimo. Tenemos resentimiento contra el prójimo, contra mi esposa, contra mis hijos. En la semana anterior me llamaba mi hijo, que es abogado, y me decía: tengo un caso donde una señora me pregunta que cómo hace para demandar a su hija, porque esa señora vendió la casa para darle estudio a su hija. Hoy su hija es profesional, tiene mucho dinero y la tiene abandonada. Casos donde entre la misma familia, cuando debemos dar ejemplo nosotros de amor, lo que tenemos es resentimientos y odios. Entonces, ¿por qué? Por la pérdida de principios y valores, porque nos interesa más lo superfluo que lo verdaderamente, que es, por decir algo, una familia sólida, una familia llena de amor, una familia que desayune, almuerce y coma con agua de panela y pan, pero que se abracen, que se respeten, que se amen, que se apoyen los unos a los otros. Entonces, ese segundo nivel es perdonar al prójimo. ¿Quién soy yo para juzgarte?, dice nuestra frase. Jesús en la cruz le pidió al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces decíamos en este segundo nivel, ¿por qué vamos a estar nosotros a creernos por encima de Jesús, a no perdonar a los demás? Pero sí empezamos el programa diciendo que es muy difícil. Y es más difícil cuando quiero hacerlo solo, sin tener la presencia de Dios en mi corazón. Cuando quiero hacerlo sin hacer una oración y pedir la presencia, la gracia, la unción del Espíritu Santo en mi corazón. Y muchos dirán: este man es un religioso, este man es un monje. No, es que así debemos vivir todos los seres humanos. Tener presente a Dios, nuestro Creador, llenarnos de Dios para poder lograr las cosas. Y hay muchos dirán: yo no necesito de Dios, y mire, tengo 3 fincas y tengo 10 camionetas y tengo. Entre el cajón no nos echan nada y nosotros no vinimos a conseguir lo material. Eso material estaba ahí y Dios nos lo está prestando por un tiempo, pero nos vamos. ¿Y qué va a pasar más allá con mi alma? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos tener siempre presente ese segundo nivel: perdonar al prójimo. Pero ¿cómo puedo yo perdonar al prójimo? Pues tengo que pedirle a Dios sabiduría. Entonces, cuando nosotros hacemos el Padre Nuestro y le decimos: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos, es importante decir: Padre, perdónanos y enséñanos a perdonar a los demás. Enséñame a ver cómo yo tengo un corazón tierno, un corazón sensible, humilde para perdonar aquí a Álvaro, porque no me saludó el domingo cuando nos encontramos, y resulta que es que Álvaro ni siquiera me vio porque iba con mucho afán, y yo me llené de odio y resentimiento. Entonces tengo que pedirle a Dios esa sabiduría, pero tengo que acercarme a la oración, tengo que acercarme al templo, tengo que acercarme al Santísimo Sacramento. Tengo que pedir la intercesión de la Virgen para que le diga a Jesús, así como en las bodas de Caná: este man necesita vino, se le acabó el vino. ¿Cuál es el vino? Pues la presencia de Dios en el corazón, y que Dios nos enseñe a perdonar. Fácil no es, tampoco es imposible. ¿Qué necesitamos? Voluntad. Entonces, usted que nos está viendo y tiene un problema ya con su tío, con su tía, con su vecino, pídale a Dios sabiduría y arréglelo. ¿Qué va a pasar cuando usted arregle ese problema con el vecino o con la vecina? Pues cambia todo, se descarga, se saludan, se abrazan, se ayudan, se apoyan. Y si usted ve que se le van a meter los ladrones al vecino, no va a ser como antes, que se le metan y lo roben. No, venga vecino, hey, ¿usted qué va a hacer ahí? Nos ayudamos, cambia la vida. Cambia y empezamos ahí sí a ser libres como Dios nos creó. Dios nos quiere libres, Dios quiere nuestra felicidad en cada uno de nosotros. Segundo nivel, entonces, perdonar al prójimo, ¿sí? Por eso Jesús nos dice: amar al prójimo como a sí mismo. Vamos a ir a unos mensajes y ya regresamos para ver hoy ese tercer nivel importantísimo del perdón. Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos, y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Si tienes más de 30 años, no hay excusa. El momento es ahora. ¡Vacúnate!
Bueno, continuamos aquí en Quiero ser un Pibal, cuyo objetivo es que nos fortalezcamos en principios y valores, que nos miremos a los ojos sin temor, que nos comprometamos a ser personas de bien siempre, a servir, a ser esos discípulos de Jesús fieles, firmes. Tercer nivel del perdón es perdonarse a sí mismo. ¿Cómo? Sí, perdonarse a sí mismo. Este perdonarse a sí mismo está clasificado en dos fragmentos. Primero, en el aspecto moral, psicológico y espiritual, y segundo, en el aspecto físico humano. Repetimos. Primero, en el aspecto moral, psicológico y espiritual, y segundo, en el aspecto físico humano. Bueno, entonces miremos en este aspecto moral, psicológico y espiritual, ¿qué encontramos en cuanto a lo que tiene que ver con este nivel de perdonarse a sí mismo? Pecados cometidos. Entonces uno comete pecados y si le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, debemos cerrar el capítulo. Yo personalmente viví esa experiencia. En muchas situaciones de mi vida pasada, como tal vez muchos otros, pues uno comete errores. Uno reflexiona y dice, ¿yo por qué hice esto? Uno reflexiona y dice, ¿yo por qué ofendí a Dios de esta manera? ¿Por qué le hice este daño a mi mamá que ya está muerta? ¿Por qué hice tal cosa? Y resulta que acude uno a la oración, como lo decíamos, y acude uno a la confesión que Jesús nos dejó y realiza la confesión, pero ¿será por falta de fe o no sabemos por qué uno sigue como con ese recordatorio ahí de situaciones, de esos pecados que uno cometió, si ya un sacerdote lo absolvió, lo perdonó y le colocó una penitencia simbólica para uno sanar, limpiarse de esos pecados? Y en mi caso, pues ya lo he hecho y en alguna oportunidad volví y le dije a un sacerdote, no, es que yo hice tal cosa y tal cosa y tal cosa y quisiera que usted y qué tal. Entonces me dice el sacerdote, ¿y usted todos sus pecados ya los confesó? Claro, ya. Entonces me dice, a usted le falta amar más a Jesús. A usted le falta dejarse amar más de Jesús, porque Jesús ya le perdonó, usted ya le perdonó. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Perdonarse a sí mismo. Uno mismo, decir yo me perdono, yo ya le pedí perdón a Dios, pues ahora yo me perdono. ¿Qué es? Pues borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que se necesita y qué es importante y clave? Es esa decisión honesta, esa decisión sincera de yo decir, pido perdón, pero no vuelvo a pecar. Recordemos aquella parte del Evangelio donde una mujer adúltera es llevada ante Jesús y le decían a Jesús que tocaba apedrearla. Entonces Jesús le dice a estas personas que lance la primera piedra quien no tenga pecado. Finalmente todos se van. Jesús, que estaba escribiendo en la tierra, alza la cara y le pregunta a la mujer, ¿dónde están? Entonces, no, maestro, todos se fueron, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dice, si nadie la condenó, pues yo tampoco la condeno. ¿Sí? Entonces, perdonarnos a nosotros mismos. Segundo, el propio carácter. Es importante en este aspecto moral, psicológico y espiritual tener presente el propio carácter. Debemos continuamente trabajar por mejorar los defectos dominantes. Este es un término y un concepto muy bonito, que es ese tema del defecto dominante. ¿Y qué es el tema del carácter? A veces nosotros tenemos un carácter y que la soberbia nos lleva a decir, es que yo soy así, a mí no me cambian. Ahí estamos totalmente equivocados, porque nosotros, lo que decíamos, si hemos tomado la decisión de transformar nuestro corazón, de fortalecer nuestros principios y valores, debemos revisar qué carácter tengo. Si yo me comporto bien o me comporto mal. Y cuando yo tomo esa decisión de hacerme un autoanálisis, voy a encontrar que tengo uno o varios defectos dominantes. Defectos dominantes. ¿Qué es defecto dominante? Pues que yo soy
Cuando hablo, trato mal a las personas. Cuando hablo, no dejo escuchar, no escucho a las personas. Cuando hablo, no respeto la opinión de los demás. Defecto dominante, que quiero autoproclamarme en el poder. Entonces organizo la reunión cuando las personas no puedan venir. Porque ese es un defecto dominante. Querer yo ser y no permitir que los demás muestren sus capacidades y también aporten y entre todos aportemos. Si yo logro detectar mi defecto dominante, ahí es donde debemos trabajar. Entonces, cuando yo identifico ese defecto dominante, me perdono a mí mismo por esa mala acción, pido sabiduría y empiezo a trabajar todos los días para corregir ese defecto dominante, para mejorar el carácter, para hablar con ternura. Nosotros nos gusta mucho las virtudes y hablar de las virtudes de la Virgen, que es la prudencia, la pureza, la humildad, el servicio, el amor. Llenarnos nosotros de esas virtudes y ponerlas en práctica. Nosotros no podemos creernos que es que somos hombres y mentiras, nos hacemos es un daño. Entonces tenemos que trabajar en ese tema del propio carácter. La respuesta a los llamados de Dios. Nos sentimos mal por no responder a los llamados de Dios. Y es que Dios nos llama a nosotros todos los días. ¿Quién nos creó? Pues Dios nos creó. ¿Cómo nació usted, hombre? De una relación sexual. ¿No se acuerda? ¿No le habían contado? De una relación sexual, de una gotica de agua de aquí y de aquí que se unieron y vino el milagro de la vida. Nos creó Dios. Entonces, usted y yo de pronto estamos equivocados o estamos equivocados al creernos omnipotentes y que somos los que quitamos y ponemos y hacemos. Entonces, Dios nos está llamando todos los días a través de un sacerdote, a través del papá, a través de la mamá, de un amigo, a través de un programa de estos. Dios le puede estar hablando a usted y decirle, venga, haga un pare, reflexione que aquí estoy yo con los brazos abiertos para seguirte amando, para amarte, hijo mío. Entonces, muchos nos damos cuenta de esos llamados a través de un familiar o a través de cualquier medio nos damos cuenta de esos llamados de Dios, pero seguimos en el pecado, seguimos ofendiendo. Entonces, cuando nos damos cuenta que Dios nos llamó y nosotros no le pusimos cuidado a Dios, nos sentimos mal espiritualmente. Entonces, ahí cuando tomamos la decisión de corregir ese defecto dominante, pues entonces debemos trabajar y borrón y cuenta nueva. Perdonarnos nosotros mismos en ese aspecto y seguir adelante, porque Dios es puro amor. Y tenemos ahora en el aspecto físico humano. Nosotros en muchas oportunidades, como lo decíamos en el primer nivel del perdón, perdonar a Dios, pues Dios no necesita que le perdonemos nada, es que estamos equivocados nosotros. Lo mismo pasa en el aspecto físico, como decimos en Santander, vivimos arrechos con lo que somos, vivimos disgustados, muchas mujeres viven disgustadas con prejuicios porque el cabello es churco y no se dan cuenta que es el mejor cabello. Muchos de nosotros vivimos disgustados porque somos bajitos, arrechos, perdónenme la expresión, cuando no nos damos cuenta que tenemos que ser agradecidos porque cabemos por todas las puertas. ¿Sí? Entonces, ese aspecto físico debemos amarnos como somos únicos e irrepetibles siempre. Ya, borremos esos prejuicios, dejemos atrás, perdonémonos a nosotros mismos por ese error. ¿Y cómo me perdono? Pues con la gratitud. Gracias, Señor, porque me hiciste perfecto. Gracias, Señor, porque soy único, no hay otro. Así quieran decir que clonan una persona, se podrán parecer 100% en lo físico, pero interiormente jamás. Son personas totalmente diferentes, que piensan diferente, que actúan totalmente diferente. Somos únicos e irrepetibles, así hayamos sido clonados. Jamás se clonará el alma de una persona, jamás. Se clona una parte material, física, y los ve igualitos, pero el alma nadie la clonará.
es la creación divina. Entonces, amémonos como somos. Ay, es que yo soy así, gordito, gordita. Ámese, ámese. Y si quiere verse mejor, pues como decíamos, ame el deporte. Sí, camine, siéntase feliz, dele gracias a Dios. La invitación es, pero ¿cómo me puedo yo perdonar a mí mismo por haber sido esto, por haber ofendido? Pues gratitud total. Démosle gracias a Dios, transformemos nuestra vida. Y siempre debemos estar buscando mejorar. Y hay un aspecto, aquí encontramos entonces los 3 niveles del perdón, vamos a repetirlos. Primero, perdonar a Dios, que decimos que eso es algo que nosotros lo que tenemos es que ser agradecidos con Dios por habernos dado la vida, por darnos a toda hora muchas bendiciones. Segundo, perdonar al prójimo. ¿Quién soy yo para juzgarte? Estoy obligado a servirle a los demás. Necesito pedir sabiduría para poder perdonar al que me ofendió y no esperar a que vengan a pedirme perdón. No, yo hago el ejercicio. Recordemos que lo hablábamos en ese nivel de perdón, que en muchas oportunidades ocurre o debemos ver a esa persona que nos ofendió como una persona enferma. ¿Enferma por qué? Porque le faltó afecto, porque le faltó estar en una familia bien organizada, bien sólida, porque le faltó educación, porque le faltó muchas cosas y fue una víctima. Entonces yo termino siendo víctima de esa víctima. Entonces, perdonar al prójimo, no condenar, ¿sí? ¿Quién soy yo para juzgarte? Recordemos, no tenemos ninguna atribución para juzgar. Entonces, pedir sabiduría y perdonar siempre al prójimo. Y en el tercer aspecto, perdonarse a sí mismo. Entonces, no seguir dándole vueltas, sino perdonarme, ¿sí? ¿Y cómo me perdono? Amándome, mirándome al espejo y diciendo, oiga, sí, soy único, irrepetible, soy churco, soy pelo lacio, soy calvo, lo que sea. Amarme, ámese y verá que usted empieza a sentir ese cambio, esa transformación. Este tema no es de tanto, como muchos quisieran decir, de religiosidad, es de sentido común. Es de sentido común, es de amor, es de ternura, es de pureza en nuestros corazones. Entonces ahí están los 3 niveles. Y hay un tema que es muy importante, es pedir perdón y cómo perdonar. Eso lo vamos a hablar en nuestro próximo programa, porque hasta ahora hemos hablado los 3 niveles del perdón, es de cómo sanarme yo de todas las ofensas que me hayan hecho. ¿Sí? De todas aquellas situaciones que me hayan generado dolor en mi corazón, que me hayan generado traumas, sí, que me hayan afectado. Pero importantísimo, y queremos trabajar en el próximo programa sobre pedir perdón. Así como yo perdono y me libero, cuando yo pido perdón es un remedio excelente, tanto para esa persona como para mí. Y eso sí que es muy, pero muy fácil. Facilísimo. No, mentiras. Así como el perdonar es difícil, este tema de ir a pedir perdón es mucho más difícil, pero lo vamos a ver en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Vivamos felices, sonriendo siempre, agradecidos con la vida y con la salud. Muchas bendiciones.